Colectivo Nopalitos es un grupo de artistas multidisciplinarias dedicadas a crear y promover arte en comunidad. Fundado en 2017 por Tonantzin Arreola, artista visual, y Claudia Sandoval, escritora, nace por la necesidad de unificar la autoría de dos proyectos colaborativos: Eros, proyecto de video sobre erotismos, y Yo no me llamo Frida, proyecto de divulgación de vida y obra de mujeres artistas mexicanas del siglo XX. Con el tiempo surgió Autopublicación, rama del colectivo que se dedica a la publicación en formato fanzine de proyectos gráficos y literarios de sus colaboradores. Han participado en más de 60 eventos de fanzine y arte independiente. También han aparecido en medios de difusión como Malas Impresiones, Malvestida, Capital 21 o Notimex. Actualmente colaboran con diferentes creadores, artistas y entusiastas del fanzine. Va, pues hola, yo soy Tanancy Arreola, soy parte de colectivo Nopalitos y yo de formación soy artista visual y de ahí empecé como acabando la carrera, me encontré con el fanzine y empecé a hacer fanzines y empezamos a hacer, ya en colectividad empezamos a hacer fanzines de biografías de mujeres artistas mexicanas del siglo XX. Lo último que publicamos fueron mujeres compositoras. Y pues bueno, igual en un ratito te hablamos de eso y pues yo creo que estaría bien que se presente Saraí. Pues yo me llamo Saraí, muchas gracias Aaron por habernos invitado, estoy muy contenta. Siempre que pasa algo así me siento así la persona más artista del mundo, entonces vivo siempre mi fantasía, ¿no? De ser famosa. Entonces, muchas gracias y bueno, yo soy Saraí, como les decía, yo estudié filosofía, nunca fui feliz, por cierto, entonces decidí ya como dejarla y empezar a estudiar permacultura, que tiene que ver con un cuidado, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pero de manera holística, o sea, desde la parte social hasta el agua, la tierra, todos los elementos que componen la naturaleza, los ecosistemas, ¿no? Estoy estudiando eso, eso sí me gusta, y justamente hablando de los fanzines, yo empecé a hacer fanzines como en la última etapa de la pandemia, cuando todo estaba volviendo a la normalidad, otra vez, dentro de lo que se pueda llamar normalidad, ¿no? Y ahí fue cuando yo lo empecé a hacer. Para mí fue completamente novedoso, o sea, no, realmente no tenía un contexto de cómo era antes y cómo fue después. Yo empecé en esa parte y para mí, pues ha sido muy bonito justo a todo el trabajo que ha hecho Tona junto con Claudia, ¿no? O sea, realmente ellas han sido pues la verdad, mis ángeles, o no sé cómo decirlo, porque los fanzines se han movido gracias al trabajo de ellas. Y así fue como yo empecé, y los primeros fanzines que hice fueron sobre plantas que crecen en la calle y que tienen usos medicinales. La verdad es que si bien, híjole, es que son como muchos cambios, porque si bien el fanzine ha como regresado, bueno, quizá empezaría diciendo como cronológicamente, antes de COVID, había como una escena de fanzine en la que de pronto había hasta 3 eventos de fanzine en un fin de semana y cada fin de semana había eventos, ¿no? O sea, sí había como un periodo, no sé, a principio de año que no había nada y como a mediados en las vacaciones de verano, pero entre marzo y junio y luego como de septiembre hasta diciembre había muchísimos eventos a lo largo de todo el año. Y pues con pandemia naturalmente se detuvieron todos esos eventos, algunos intentaron tener activaciones en digital, desde hacer una interfaz en la cual uno podía entrar, y ver la página web del proyecto, hasta quienes hicieron cosas como lo que tú mencionabas o lo que haces, pues, de hacer entrevistas, y de alguna forma como mantener activa esa escena, ¿no? Entonces, me parece que ese fue como un segundo momento a lo largo de todo esto que ha sido el COVID. Y luego, ya cuando empieza a haber, bueno, empezaron a haber algunas iniciativas, de las cuales yo participé de algunas, en las que fue de, bueno, que ya empezaron a levantarse ciertas restricciones sanitarias, pero sigue sin poder haber grandes conglomeraciones, sigue sin poder, ser en un espacio cerrado, o como que las condiciones para que la gente se reuniera,
pues finales de 2020 eran muy particulares, ¿no? Y entonces parte del ejercicio que algunos hicimos fue, ¿qué vamos a hacer para que los fanzines se sigan moviendo, se sigan vendiendo? eh, y como que de alguna forma podamos, en el peor de las cosas, digo, nunca nos cayó la policía, ni mucho menos, ¿no? La policía de la salud, pero decíamos que hay que estar respaldados, ¿no? De eso, porque si bien llegan pedidos a las redes sociales, pues no es lo mismo a que en un evento de 6, 7 horas entran, no sé, miles de personas a un lugar, ¿no? Pero también es cierto que los espacios donde se hacen los eventos de fanzine o donde se hacían, antes de COVID eran muy diversos, pero también muchos con poco o nada de presupuesto. Entonces, muchas veces eran lugares que no tenían controles como de cuánta gente entra y sale, controles de cuánta cantidad de gente es la que está permitida dentro, ¿no? O sea, entra y sale gente y pues a veces era en un garage, a veces era en la casa de alguien, a veces sí se rentaban espacios, pero pues no necesariamente eran espacios para el fanzine, o sea, como, porque además no hay espacios para el fanzine propiamente, ¿no? Y pues bueno, viendo como todas esas condiciones que tenían los espacios de fanzine y luego comparándolo con las condiciones que te pedían para poder hacer eventos, pues era como, no, pues es imposible, necesitamos generar estrategias, ¿no? Y en algún momento yo participé en el Festival Esporas y en ese momento pues lo que se nos ocurrió fue, bueno, cada quien como en un lugar afuera de su casa o cerca de su casa en una cafetería o alguna cosa así, pues saquemos una mesita y con nuestros fanzines, pero no solo los míos, no solo los de Colectivo Nopalitos, sino que nos juntamos con otros proyectos, ¿no? Como, por ejemplo, en ese momento participó también Madrastra Negativa, participó Flores Rosa, Ani, tiene un proyecto que se llama Animal, y nos intercambiamos fanzines, digo, entre otros, nos intercambiamos fanzines e hicimos una fecha de activación. Entonces, bueno, así como nosotros hicimos eso, te digo que hubo estas otras propuestas de hacer algunas estrategias digitales y como que fueron 2 años en los cuales estuvimos, diría yo, toda la escena fancinera negociando en cómo hacer los eventos. Porque por supuesto que hubo gente que dijo, yo no voy a salir a eventos, ¿no? Y había por otro lado gente que era me vale madres, perdón si no puedo decir me vale madres en como que me vale, decían me vale, y y hacían los eventos de todas formas, aunque sabían que había todas las restricciones, sanitarias a tope, ¿no? Y bueno, de pronto había como además estas oleadas de ya regresamos, no regresamos, regresense a su casa, vuelvan a salir, ¿no? Lo cual creo que a toda la banda que hacemos fanzines nos tenía como con los pelos de punta, ¿no? De, es que ya se va a poder regresar, no, es que ahora siempre ya no. Entonces creo que también eso fue como muy caótico. Y por supuesto que hubo proyectos que no sobrevivieron a eso, porque además, pues, yo me atrevo a decir que el 99% de las personas que hacen fanzine no viven económicamente de eso. Entonces tienen otros trabajos y de pronto el que hubiera eventos de fanzine tan seguido a lo mejor permitía que esos trabajos que uno agarra para sobrevivir no fueran tan absolutamente necesarios, porque todos los fines de semana podías vender algunos fanzines. Pero entonces cuando ya no hay estos eventos, pues se vuelve necesario tener otra chamba. Yo sí conozco a varias personas que buscaron trabajos formales, ya sea durante o después de la pandemia, porque para ellos ya era insostenible seguir haciendo fanzines. Entonces eso me parece que ha sido como un cambio súper importante, porque hay gente que si bien sigue en contacto y sigue generando eh, materiales de gráfica, de publicaciones, pues ya no están participando de la misma manera, ¿no? Porque las condiciones económicas para ellos se vieron dificultadas, ¿no? Y pues así como fanzineros dejaron de hacer cosas, también hubo proyectos de ferias de fanzine que pues se fueron cayendo, ¿no? Y eso creo que fue muy lento y yo lo he ido dimensionando hasta muy recientemente que justo ya desde el año pasado como que los eventos ya empezaron a regresar bien, ¿no? Porque todavía en 2022 como que había unos y luego no, y insisto, el año pasado como que empezaron a regresar más, pero desde donde yo lo veo sigue siendo súper distinta la cantidad de eventos
que hay, ¿no? O sea, quizá los que por su propia naturaleza han sobrevivido son los institucionales, los que están relacionados con museos, con escuelas, que pues ellos al final pues sí pararon, pero siguen teniendo los recursos, ¿no? Para poder dedicarle un presupuesto a hacer una feria de autopublicaciones, de libro, de fanzine, ¿no? Y ahorita creo que son las que más ha habido, como esas institucionales, ¿no? Y yo más bien, como de manera personal, de pronto he empezado a voltear como a otros espacios como las mercaditas, ¿no? De espacios más de mujeres autogestivos, algunos no tan autogestivos, pero como con estas lógicas eh, pues mujeres que se dedican a tener alguna clase de negocio, de venta de ropa, de venta de comida, porque esas he empezado a ver muchas y he visto a más de sí, a más de una compañera que hace gráfica participando en esos eventos, ¿no? Entonces, como bueno, quizá también hay ahí un público, que no no es mi público per se, porque al final el que participáramos en ferias de fanzines y en ferias institucionales, pues nos acercaba a un público que conoce lo que es un fanzine, ¿no? Porque cuando las ferias son de otra naturaleza, lo primero que nos preguntan es qué es un fanzine, ¿no? Y no hay ningún problema de explicarlo, pero siempre es una experiencia distinta cuando la primera pregunta es qué es un fanzine y no qué fanzines tienes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso es algo que yo me he estado preguntando en los últimos meses, como que si valdría la pena entrarle a eso. Porque las ferias de fanzine siguen siendo muy pocas, ¿no? O sea, ya no estamos en o sea, al final sí, 2019 para nosotras fue un año buenísimo porque, insisto, estábamos hasta en dos ferias el mismo fin de semana, ¿no? Y así nos llevábamos 3 semanas seguidas, entonces, pues era una actividad, pues, estaba como muy efervescente, ¿no? Y ahorita yo también lo que he visto es que como que entrar a las instituciones del fanzine también ha hecho que otros públicos empiecen a consumir fanzine, pero también que otras personas empiecen a producir fanzine, que bajo cierta, o sea, como gente muy eh, ortodoxa, digamos, del fanzine, va a decir, pues es que eso ya no es un fanzine, ¿no? O sea, ya para como recordando pues que el fanzine pues tiene que ver con que es un proceso autogestivo, es autopublicación, es hacer como viene del do it yourself, que es el hacerlo tú mismo, ¿no? Y con lo primero que se hacían fanzines pues era con fotocopias, ¿no? Entonces, de pronto ya hay cosas más elaboradas con otros sistemas de impresión que son mucho más costosos, que además te resulta en piezas de publicación de 500 pesos, ¿no? Y ya es como, bueno, pues es que creo que eso ya se sale mucho de las lógicas de producción y consumo de lo que era un fanzine, ¿no? Y pues ahorita ya hay ferias de arte en donde hay quienes están vendiendo fanzine, pero de pronto es como, no lo sé, no estoy tan segura de cuáles son las lógicas, sí, porque es un artista, digo, sin tirarle hate de ese artista, solo creo que no necesariamente, lo que hace no necesariamente se nombra fanzine. Puede ser un artista súper consagrado, usando las técnicas de impresión más costosas, haciendo piezas que tienen más que ver, creo yo, con libros de arte, pero que los nombran fanzine porque de pronto ha tenido una aceptación, insisto, dentro de las instituciones, ¿no? Eso creo que también es un cambio que ha sucedido. No sé si tiene que ver con la pandemia, no sé si tiene que ver con otros fenómenos, pero eso es lo que yo he visto ahorita en cuanto al fanzine. Creo que sí defiendo el que el fanzine puede ser muchas cosas. Incluso, ay, no lo tengo a la mano, pero hay una pieza muy bonita de una ilustradora que compré recientemente. Ella hace narrativa gráfica, pero justo desde la autogestión, y esta pieza de la que quiero hablar es que es una plantilla de sticker pero justo está dividida como en paneles de lo que ya hace, de narrativa gráfica, y entonces es como una narrativa gráfica en el sticker. Es una historia, o sea, también los stickers los puedo uno quitar y ponerlos en desorden en cualquier otro lado. Incluso ya dice, puedes estas mismas piezas, estos mismos cuadros de la narración, reordenarlos de otra forma. Y justo decíamos, pues sí, es que también
entra dentro del fanzine, aunque es un sticker, aunque tiene como materialmente tiene otras propiedades, eh, como que sigue el asunto bueno, ella está desde el autogestivo por un lado, pero también como el asunto de que su producción es narrativa gráfica y ella encuentra distintas formas de expresarla, ¿no? Digo, yo pienso que por un lado el que sea autogestivo es súper importante para que sea un fanzine, entonces como que el encargarle a alguien que te edite y a alguien que te imprima y a alguien que no sé qué, o sea, como que de pronto ya haya 200 personas trabajando en ese proyecto, o sea, si de pronto es como alguien que hace la edición porque es un chido haciendo edición y alguien que hace los contenidos, creo que todavía, para mí, sí, a lo mejor ya es como un criterio súper personal, para mí eso todavía cabría en el ser un fanzine, pero si de pronto ya es una mega editorial diciendo que están haciendo fanzines y de pronto Océano dice que ya está haciendo fanzines, como no, Océano no hace fanzines, ¿no? Yo creo que también estos tirajes como pequeños, porque al final quien lo hace son personas de a pie, ¿no? No son empresas. Entonces, al menos yo escojo hacer un tiraje siempre pequeño porque es algo que yo como humana puedo manejar. Eh, y pues no sé, o sea, en el cómo hacerlo sí quizá hay como muchas diversidades, pero, pero no sé, o sea, creo que a mí lo que me preocupa de esa parte, no de la profesionalización o de la institucionalización, porque también creo que sí, o sea, era algo que iba a pasar, como cualquier proceso histórico acaba entrando en las instituciones por el mero asunto de, ok, esto es algo que pasó, eh, pero a mí lo que me preocupa es como que se pierda lo que para mí es una esencia en el fanzine, es de que cualquier persona tiene la capacidad de hacer un fanzine. Y si de pronto ves un fanzine que tiene chorrocientas mil tintas y que se ve que es un proceso de edición de 2 o 3 años, en donde hay ilustradores y revisores de texto, o sea, como que se pierde para mí una parte del fanzine, porque incluso hay un espacio en Guadalajara que es Ricos Jugos, tienen este stickers que es como un Bart Simpson mal dibujado y el texto alrededor es dibujar horrible también es dibujar. Y hacer fanzines feos también es hacer fanzines. Y entonces en esta profesionalización, el que haya como un cuidado que para la editorial funciona, creo que le quita la potencia al fanzine de que justo cualquier persona puede agarrar una hoja de papel, justo lo que digo, creo que voy a aprovechar para hablar otra vez del farmacopea, porque al final lo que hace Saraí en que me encanta es, ok, esto no está hecho a mano, está hecho en un editor de texto y son fotografías, no son dibujos, pero esta, este cuidado tiene que ver más con la personalidad de Saraí porque una vez, o sea, cuando nos lo enseñó, además de que nos encantó, en algún momento en la conversación nos dijo, es que lo hice en Word. O sea, ella no usó un editor de texto súper profesional, que de pronto es algo que detiene a la gente a hacer cosas, ¿no? Yo no sé usar ese programa de edición, yo no sé dibujar, yo no sé escribir, yo no sé... y el problema para mí con la institucionalización es que empiece justo gente a decir como, es que si no es un buen dibujo, es que si no es un buen texto, es que si no, o sea, y la potencia del fanzine no se trata de que hagamos fanzines así súper lujosos, con el texto que va a pasar a la historia de la humanidad, ¿no? Sino como que cualquier persona pueda depositarse en este objeto, que técnicamente es un papel, y en el caso del proyecto de Yo no me llamo Frida, son fotocopias, eh, que también o sea, está la parte de la capacidad que tenga uno para dibujar o escribir, que eso no sea un limitante, ni lo económico, ¿no? Porque estas técnicas de impresión que ahorita, por ejemplo, está muy de moda la risografía, que es preciosa, que a mí me gusta mucho y he hecho cosas en risografía, pero de pronto hay gente que no tiene dinero para hacer una producción en risografía, pero a lo mejor si tienes 20 pesos para sacar tu primer tiraje de fanzines, ¿no? Entonces, como esas partes del fanzine, me parece que es importante que sigan existiendo, ¿no? O sea que, sí, no, yo quizás es una preocupación que no tiene sentido, pero que yo tengo que en este proceso de institucionalización empiece a haber esos sensores de esto es y no es, ¿no? Y dentro de los propios fanzineros,
como esta libertad de pues cualquier cosa es un fanzine, es como, pues sí, es un fanzine si doblas una hoja carta a la mitad, y también es un fanzine si doblas la hoja en ocho, pero también es un fanzine si es una pieza de origami, o es una hoja solita, o es ese sticker, ¿no? Que yo platicaba hace un momento, ¿no? Entonces, no sé, es algo que yo pienso, que yo defiendo, o sea, por más que yo pueda hacer un fanzine con serigrafía y otra vez con risografía o con otros sistemas de impresión, eh, yo seguiría pensando que es importante el que la gente que no sepa qué es un fanzine entienda que el fanzine puede ser muy básico, muy sencillo, incluso muy íntimo, y ya como para acabar esta participación, yo diría que estas piezas que son súper íntimas y que nacen de ok, no lo sé hacer, pero igual lo voy a hacer, son piezas que conectan con muchísima gente, ¿no? Porque muy chido el texto que habla sobre la trascendentalidad de no sé quién o no sé cuál, pero estos textos que, por ejemplo, hablan de la relación que yo tengo con mi mamá, va a conectar con todo el mundo porque todo el mundo tiene una relación buena o mala con su mamá, ¿no? Entonces, pues esa parte para mí es importante en el fanzine. Quería yo como aprovechar una idea que tuve para unir los dos temas que sin querer salieron, ¿no? Bueno, uno sí era intencionado y el otro era el de por qué no me gustó lo que yo estudié y lo que comentaba Sharon sobre también muchas veces esta decepción que se lleva en el diseño gráfico, porque primero es lo más cercano, dentro de las cosas lejanas, es lo más cercano, pero además lo triste de que siempre cuando algo ya está regulado o hegemonizado o academizado, siempre hay como un tabú de otras cosas, ¿no? O sea, lo digo porque, como lo que tú comentabas, ¿no? Hablar de cómics es como, ay, no, ¿cómo ño, ¿no? O en filosofía hablar de, es que a mí me gustan las plantitas. O sea, es como, no, nadie habla de eso. O sea, Kant no habla de eso, Hegel no habla de eso, y el que sí habla es Aristóteles, y nadie lo pela. O sea, bueno, sí lo pelan, pero no los textos que hablan sobre cosas así, ¿no? Como un tratado de los sueños que tiene Aristóteles. Claro que eso jamás lo leímos en la carrera. O sea, porque son como de esas cosas que ya se salen de esa normativa, de esa hegemonía. Entonces, lo decía yo por el sentido de que justo el fanzine, también eso es lo que lo hace tan bonito, ¿no? O sea, como que siempre en la vida nos enfrentamos a que, ay, yo hablando como si tuviera 80 años, ¿no? Yo sí. No, pero bueno, no, nos pasa, seguramente eso nos ha pasado a todos jóvenes o grandes, que empezamos a hacer algo y esa actividad no resulta lo que esperábamos, ¿no? O incluso una relación no resulta lo que esperábamos. Cualquier cosa no resulta lo que esperábamos. Y eso justamente abre la posibilidad a que experimentemos algo diferente, algo que ni siquiera estaba en nuestra mente al principio, ¿no? Como yo estudiar filosofía y terminar teniendo este cariño, reconocimiento, como todo lo que a mí, o sea, este cariño y reconocimiento por la naturaleza y todo el bienestar que me genera el cuidar la naturaleza, ¿no? O sea, era tal mi tristeza, tal mi decepción, que dije, no puede ser, o sea, tengo que ver entonces qué es lo que de verdad me gusta. Y el fanzine fue eso, el fanzine fue esa posibilidad de decir, no necesito saber usar, pues no sé, ni siquiera me sé los nombres de los programas, ¿no? Voy a decir uno que ya sé que no tiene nada que ver, pero voy a decir algo así que para mí suena sofisticado, AutoCAD, así, ¿no? Digo, yo ni siquiera sabía qué es eso. Y no, no importa, porque lo puedes hacer en Word o lo puedes hacer a mano. Ese fanzine que yo hice se puede hacer a mano, se puede hacer todo a mano, ¿no? Y eso justamente es como también son maneras de conectar con la vida y con cosas bonitas de nosotros mismos, ¿no? Justo como quitarle poder a estas ideas de que si no es en la escuela, no. Si no es en tu trabajo, no. Si no es en tal cosa, no. No, sí, sí. Justo el que sea tan cerrado todo nos permite abrir otras posibilidades. Y yo les quería contar también cómo empezó. Yo empecé a hacer fanzines, como lo decía hace rato, ¿no? Por lo de las plantas y así. Pero eh, la, cuando yo me enteré de lo que era un fanzine, fue con este fanzine.
que yo entré a una tienda, es de una caricatura que se llama Hora de Aventura. Y yo entré a una tienda y entonces estaba bien rara la tienda, ¿no? Ahí en Puebla ya no existe. Se llamaba, ¿cómo se llamaba, Tona, esa tienda de libros? Más allá. Más allá. Ajá. Y entonces yo entré ahí por casualidad, o sea, entré y yo qué veo esto. Y yo no manches, esto se ve como Hora de Aventura. Y lo empecé a ver porque de hecho en Hora de Aventura, en la caricatura, hay un capítulo donde sale una revista o algo así que se llama Ble. Por eso yo rápido lo identifiqué y yo, ¡ah! No manches, ¿no? Aparte de que este es un personaje, ¿no? De la caricatura. Y entonces yo lo vi y yo así le empecé a ojear, o sea, los colores, los dibujos, como la mezcla de las imágenes. O sea, para mí era la primera vez que yo, como era el eslogan de Más Allá, ¿no? Era un libro que, ¿cómo es el eslogan? Así como libros que no llamamos libros, algo así, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, ahí fue cuando yo dije, no manches, qué loco, esto literal es un libro que al que no le puedo decir libro, y justo por eso está muy chido, porque nunca me imaginé ver un libro del hombre mágico, ¿no? Donde saliera el hombre mágico. Y después cuando vi aquí atrás todo, o sea, todo el trabajo que estaba ahí, o sea, toda la gente que había participado, yo dije, de hecho creo que por esto conocí al colectivo, o a partir de aquí yo seguí a alguien y me salió, seguí a alguien, quiero decir que lo seguí en Instagram, y a partir de ahí el algoritmo creo que me sugirió a Colectivo Nopalitos. Sí, Pero aquí, perdón, sí, Tona. sí, súper rápido, nada más para decir que ese fanzine es de Flores Rosa, justo de quien hace rato le mencionaba porque fue parte de Esporas. Ya, claro, sí, es verdad. Y es como un trabajo colectivo, ¿no? Que están aquí todas estas personas. Y a mí se me hizo súper bonito. Y entonces ahí yo dije, o sea que tú puedes hablar de lo que a ti te guste y no necesitas el permiso de nadie ni 50,000 pesos para publicar algo. Así ya empezamos a entendernos, vida, porque ya no suenas tan rígida, ya no suenas tan aburrida. Y ese, por ejemplo, es un ejemplo. Este es uno que está mordido por mis perros, está intervenido por mis perros, pero es sobre plantas curativas. Este también se me hace súper lindo porque es de las cosas que me gustan. Y todos los dibujos, todo está hecho a mano, ¿no? O sea, la letra, nada más que son fotocopias, justo. Entonces, ¿de qué otra manera sale este trabajo que no sea darnos el permiso de hacer las cosas por el placer de hacerlas sin que algo nos tenga que evaluar, sin que algo tenga que legitimar nuestro trabajo? Porque es legítimo solo porque nos interesa. Y ese interés lo compartimos con mucha gente, y lo que además yo pienso es que compartir eso, esos intereses, es muchas veces lo que nos salva la vida. Y yo hablo mucho de amar la vida porque yo la odiaba justamente por estudiar filosofía y me quería morir. Y desde que yo empecé a descubrir estas cosas, pues yo empecé a agarrarle más cariño a la vida y a todo, ¿no? Porque yo dije, como les comentaba, no, no es tan rígido, no, no es tan rígido, no necesito el permiso de nadie. Con que me guste es válido. Entonces, en conclusión, hay que tener bien los recursos dentro de la medida de lo posible, ¿no? Y por eso es importante compartir estas experiencias para que, pues, dentro de lo que se pueda, gente que nos está escuchando y apenas va a tomar una decisión de qué estudiar o así, que justo tenga estas experiencias, estas pláticas de, claro, nunca se me había ocurrido meterme a esa clase, nunca se me había ocurrido que nunca he leído a un filósofo y quiero estudiar filosofía. A ver, primero voy a leerlo a ver si sí me gusta o me aburre mucho o qué, ¿no? Si conecto o no. Entonces, sí, como tener la experiencia un poco más completa, tener los recursos, que eso es justo como lo que no nos dan cuando estamos en la prepa. Entonces, hablar de esto, queda hablar de esto. Y siempre, como yo decía, darnos la oportunidad de experimentar algo nuevo, ¿no? Sin ese permiso de las cosas a las que les damos mucha importancia, ¿no? Como la familia, la escuela, el trabajo, o sea, darnos el permiso de experimentarlo, sin esperar nada a cambio, simplemente permitir esa experiencia cómo nos transforma, ¿no? Y ese es mi mensaje de persona de 80 años que quería compartir, relacionando ambos temas, ¿no?
Sí, incluso pienso yo como esta transparencia que decías hace rato, Aaron, de, ok, sí pueden experimentar y hacer, pero también entiendan que este es el contexto de la escuela y hay estos límites, pero que esos límites no los limiten a ustedes como personas, ¿no? O sea, como que muchas veces pienso que las escuelas en pues sí, tienes que cumplir horarios, tareas y demás, como que acaban cayendo en bajita la mano decir, esto es lo único que se puede hacer, ¿no? Entonces, el entender que una cosa es la institución y que es importante y sí, o sea, yo tampoco voy a negar todos los recursos que haber estudiado artes me dio, pero también entiendo que tenía limitaciones, ¿no? Y creo que hay como un mito sobre que las escuelas nos van a dar todos los recursos que necesitamos, ¿no? Y que además hay este, como esta valoración distinta sobre los saberes académicos, sobre los saberes manuales, ¿no? O sea, esto que dices ahí de, pues es que saber usar un taladro, saber usar tus manos en general, saber hacer un fanzine con tus manos, es algo bien empoderante porque mucho tiempo te han dicho es que si no es bajo estas normas no puede ser, ¿no? ¿Y qué va? Si uno quiere dedicarse a ser un académico y publicar libros y publicar artículos en revistas indexadas y si uno quiere eso, por supuesto que se tiene que sumar a esos estándares, pero como que digo, voy a hablar de mi caso. En el caso de artes, yo también durante la carrera, incluso desde antes, yo tomé dibujo en la secundaria, varias materias de artes en la prepa y pues me eché los 4 años de la carrera. Y durante todo ese tiempo, pues los maestros sí tenían este rollo del bien dibujar, del bien hacer, del bien representar. A pesar de que en el mundo del arte propio, o sea, ni siquiera había que irse a otro país, o sea, en el propio México hay representantes como Francisco Toledo, por ejemplo, que ese yo podría decir es que no está bien dibujado, ¿no? Bajo ciertas normas académicas, pero es bien reconocido. Entonces, ¿por qué? Como que ya saliendo yo de la carrera, como, pero ¿por qué me están diciendo que Toledo sí es importante, pero si yo hago dibujos que están mal anatómicamente, no están bien, ¿no? O sea, hay como una contradicción muy fuerte ahí, que como estudiante, que uno solo es como una esponjita que va absorbiendo cosas y sin que haya o sea, sí, porque al final la educación no tiene como prioridad el pensamiento crítico, y sin ese pensamiento crítico, por supuesto que me tardé mucho en llegar digo, quizá hubo gente más lista que yo, pero yo me tardé mucho en llegar a esa idea de por qué Toledo sí puede hacer eso y yo no lo puedo hacer, ¿no? Porque la respuesta natural era, pues porque él es Toledo, ¿no? Pero por supuesto que Toledo en algún momento se habrá enfrentado a eso, como a gente diciéndole como que, pues lo haces mal, lo haces feo, ¿no? Pero más allá de eso, la realidad es que en el mundo del arte, el dibujo simplemente tiene un abanico enorme, pero por alguna razón en la academia te está diciendo, no, eso no está bien hecho. Y entonces también me sucedió que mi primer cuestionamiento fuerte sobre el dibujo fue con un fanzine de un fanzinero, el cual yo tengo una muy alta estima, él es Alex Aceves, y yo el primer fanzine que le conocí se llamaba Todo buen caballero disfruta por el agujero. Y bueno, no sé si conocen los dibujos de Alex, que son líneas, son muy expresivos, algunas veces son un tanto cuanto escatológicos. Él está muy metido como en hablar de las corporalidades no hegemónicas, entonces hay cuerpos gordos, cuerpos deformes, digo, deformes dentro del hegemónico, cuerpos que les faltan partes, que tienen más partes. Y entonces era gracioso, era un dibujo muy potente, era una pieza de fanzine, que además yo no conocía el fanzine en ese primer acercamiento. Y decía, es que cómo nadie me habló de esto. O sea, llevo 4 años aquí metida y nadie me habló de la potencia que tiene un dibujo como el de Alex, ¿no? O sea, y no por hablar de Alex, ¿no? Porque en ese momento, pues él también era un estudiante, pero ya había gente haciendo dibujos así, ¿no? Entonces, como que siempre, desde ese momento y hasta ahora, yo me sigo preguntando como qué tiene que pasar en las instituciones para que justo haya esta claridad, ¿no? De sí, si quieres vivir dentro de las instituciones, dentro de la academia, dentro de estas formas de la sociedad, ahí tienes que sí, tienes que aceptar estas líneas,
pero no es la única forma. Hay otras formas y vale la pena que alguna vez en la vida dibujes aunque no esté bien hecho, ¿no? Que hagas una composta aunque después digas jamás en la vida quiero volver a tocar la tierra, ¿no? O sea, como que uno sepa que esas cosas se pueden hacer, porque creo que muchas veces, y yo lo veo con el fanzine, muchas veces la gente que se acerca a preguntarnos cómo lo hacemos, lo hacen, digo, más allá de la duda auténtica, como con mucho miedo, como de que creen que necesitan muchísimos recursos económicos, de conocimiento, materiales para hacer un fanzine. Y yo les digo, pues es que puedes escribir, y es más, ni siquiera necesitas este formato como de revistita, que son 4 hojas y que además tienes como que medio ir entendiendo la cuestión de la paginación, de va el 1 y el 2, pero luego va del otro lado el 12 y el 11, o sea, como que esas cosas que ya empiezan a ser ligeramente complicadas cuando nunca has hecho un trabajo de edición, como pues lo puedes hacer con una sola hoja, ¿no? Una sola hoja, la doblas y experimentas, ¿no? Y además creo que el hecho de que como que no ocupas, más bien como no ocupas tantos recursos, también haces esta experimentación sin tanto miedo, ¿no? Porque sí, incluso en artes, estando estudiando artes, había un momento donde daba mucho miedo como echar a perder los materiales porque te salieron carísimos, porque es como este papel de 300 gramos que cada hoja me cuesta cientos de pesos, voy a hacer algo mal ahí, ¿no? Y entonces hay como un miedo a usar y gastar los materiales, pero esto que es papel bond y lápices, como que incluso dices, va, me equivoqué y hago otro, ¿no? O sea, como, sí, esta parte de aprender que no necesitaba yo tantos recursos, pues para mí fue súper importante y con lo que pues en ese momento, así como Saraí, ese fanzine me cambió la vida en pensar otras formas de hacer las cosas, ¿no? Porque pues sí, la academia como que replica, ¿no? Este asunto, insisto. Yo entiendo, la academia es la academia y ella tiene que defenderse y decir que es importante, pero no lo sé, o sea, como en ese sentido está muy, muy chido lo que has de decir, pues aprendamos desde otras formas, desde otras técnicas, porque incluso digo, yo no soy pedagoga, yo no entiendo absolutamente nada de esas cosas, lo que voy a decir viene absolutamente no sé, de mi corazón, no tengo idea, ¿no? De si lo que digo está bien o está mal, pero pienso en que de pronto he ido esta onda de que, pues las inteligencias y de cada persona, aprende de forma distinta, y es como, a ver, si ya sabemos que todas las personas aprendemos de forma distinta, ¿por qué seguir insistiendo en que se aprenda, de que se enseñe de la misma forma, ¿no? Y, por ejemplo, estos recursos, decir, pues el fanzine como un recurso, los medios audiovisuales como un recurso, eh, pues que tienen también otras propiedades con el que podemos diversificar el aprendizaje y las formas de hacer, porque si no, insisto, creemos que la única forma de existir en el mundo es a través de la academia, ¿no? O sea, pensando que además uno pasa más de una década en su vida pensando que hace incluso una formación universitaria, ¿no? Que es importante hablar de esto justo sin pelearnos, porque tener en cuenta una crítica no es como pelearnos, ¿no? O sea, como que siempre es importante ver el otro lado de la moneda. O sea, para eso también sirven los fanzines, ¿no? Como por ejemplo, otro lado de la moneda es justo el fanzine que hicieron, si no me equivoco, entre Tona y Clau, o este es de Clau, ¿verdad? Es Clau con otras dos, de las colaboradoras del colectivo, sí. Ah, ok, pues justo este fanzine, perdón que no dije bien los datos, este fanzine está muy chido también porque también es como pensar fuera de la caja, ¿no? Que eso se lo agradezco a la filosofía, o sea, por eso digo, sí me dio muchos recursos, sigo pensando que la forma en la que se hace filosofía sí es triste y es muy rígida, la forma en la que se enseña, no la filosofía por sí misma, la manera en la que se enseña en el lugar donde yo estudié, porque eso no pasa en todos lados tampoco, pero donde yo estudié es muy rígida. Entonces, ¿para qué, sin embargo, nos sirve la filosofía para pensar fuera de la caja? Si no sirve para eso, no sirve, como dice Deleuze, ¿no? La filosofía que no sirve para entristecer no es filosofía.
porque la filosofía sirve para incomodarnos. Y eso no lo digo yo, lo dice uno de los señoros más importantes del siglo XX, ¿no? Además de los más chidos, porque él era como un chico muy rebelde. Pero bueno, justo pensando fuera de la caja, tenemos este otro ejemplo muy bonito, porque aquí tú puedes interactuar con el fanzine, o sea, te hace preguntas y además habla de sentimientos. Las cosas hay que compartir nuestras experiencias, hay que escucharlos entre nosotros, porque ahí es donde está gran parte de nuestro crecimiento, en poder escucharnos, en escuchar cosas que nos han pasado, ¿no? Entonces, pues este libro habla de llorar, ¿no? De la importancia de llorar y se llama así, Todos lloramos. Y te permite interactuar con el fanzine para que al final de cuentas el fanzine en lo que se convierte es en una especie como de en esa escritura que te permite tener autoconocimiento, como un diario, que es la idea, y la idea en general de la escritura mucho es esa, ¿no? O sea, abordarnos a nosotros mismos, o sea, es como una tecnología para conocernos a nosotros mismos. Y esto es eso, ¿no? Porque no nada más lo lees, sino que interactúas. Eso es pensar fuera de la caja. Esto es hacer filosofía. También leer a Kant y a Hegel, que están muy chidos los dos, por cierto, pero tratando como sí, de resaltar que sí está chido, pero es importante pensar fuera de la caja, como esto, como justo esto, que dices, no solo lo leo, sino que interactúo con esto, y no solo eso, sino que esto me transforma. O sea, al final yo lo termino de llenar, y terminándolo de llenar, tengo una idea de mí que quizá antes de intervenir el texto no tenía idea de eso, ¿no? Sobre mí mismo. Yo solamente he hecho este fanzine, o sea, la versión, ay, miren, lo saqué de mi caja de los recuerdos porque estos todavía no les hago su bolsita. Cada uno tiene su propia bolsita, todo yo lo hice. O sea, de hecho, el primer tiraje que hice lo corté con tijeras. Imagínense cortar con tijeras esto. No, pues se me salió un callo en la mano porque no tenía yo una cortadora. Y aparte de esas cosas muy chistosas que le pasan a uno, que, ay, yo voy a hablar súper poquito y ahorita bla, bla, bla. Pero bueno, es que esta historia está bonita porque de lo que hablábamos también, de que cómo a veces uno no, o sea, te da permiso experimentar algo, ¿no? Porque te da permiso, ay, ya te estoy diciendo cosas raras, te da miedo experimentar algo nuevo y no te das el permiso, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo voy a comprar una cortadora? O sea, apenas voy a hacer esto, pues no quiero invertir más ya de lo que estoy invirtiendo, porque lo que va a pasar después es que se va a quedar ahí la cortadora abandonada, ¿no? Pero claro, pues después de las primeras 10 hojas que cortas a mano, dices, ay, ya mira, lo que sea, ya me compro mi cortadora. Y sí, está abandonada efectivamente, pero ahí ya no me salió un callo en la mano en el siguiente tiraje, ¿no? Pero qué chistoso, como uno solito se limita, ¿no? De las cosas y tampoco estaba cara la cortadora, estaba sencilla y me ahorró mucho trabajo. Entonces, también ahorrar tiempo es importante y que no le salgan callos en sus manos. Entonces, bueno, este todo está cortado a mano, salvo por la cortadora, y también mandé a hacer el sellito, este sellito. Ya después, una vez que empecé a gastar, dije, pues vámonos, vámonos con todo, ¿no? Entonces me mandé a hacer mi sellito y todo, ¿no? Y las bolsitas están hechas a mano también. Entonces, le falta su bolsita, pero todos traen su bolsita y la idea es que este es de bolsillo, que tú lo puedas traer literal así como en tu bolsa y que cuando veas una plantita digas, ay, esa plantita yo siento que está aquí. Ah, claro, es esta, ¿no? Es esta plantita, la cocosa. Ah, mira, toda la planta, incluida la raíz, puede prepararse en una infusión para aliviar el dolor de estómago. Ah, ok. Y ya de esa manera nos vamos relacionando con esas plantitas, pues, justo liminales, esas plantitas del lado B que hablábamos, ¿no? Porque no son como plantas que se entiendan como medicinales en el imaginario común. Y esta versión, que es la versión grande, tiene la misma información, salvo por el formato que cambia, que es más grande, como lo decía. Igual aquí trae su sello, igual la bolsa está hecha a mano. Aquí todas las tarjetas, eso es lo que cambia, que son unas tarjetas.
Voy a cambiar la dirección de la cámara para que lo puedan ver. Ay, ¿cómo le hago así? Perdón por mis pies, están todos mugrosos porque salí a la calle a pasear a mis perros con guaraches y mi calle no está pavimentada. Entonces, bueno, aquí es esta tarjeta, aquí está la impresión de la flor y luego la información. Y así, cada plantita, ¿no? Y este aparte trae la relación de cada plantita con otras plantas, como por ejemplo que quizá nunca nos hubiéramos imaginado que esta plantita, que por cierto es su temporada, el chicalote amarillo, tiene una relación con la amapola que uno no se imagina. Entonces cada tarjeta trae esa información extra a diferencia del chiquito que mostraba primero. Y así son. Y esta idea la tuve, la del papel albanine, porque un día en la primaria hicimos unas tarjetas de Navidad. Y a mí me impactó mucho cómo se veía el papel albanene así. Y eso se me quedó para siempre, digamos. Y miren, pues fue por eso que se me ocurrió esta idea, por un trabajo manual que hice en la primaria de tarjetas de Navidad. Y eso es todo, es una manera, como les decía, de honrar. Voy a voltear la cámara. Ahí está. De honrar a estas plantitas, de honrar todos esos espacios así liminales, olvidados, en los que la naturaleza también se desarrolla, como ese dicho que dicen de que a la naturaleza no le gustan los espacios vacíos, ¿no? Y ese es justamente, estas plantas justo crecen en ese mini hoyito de entre una abertura de cemento, ahí crecen estas plantas, o sea, son unas guerrerísimas. Y de ahí también su medicina. Y es, ahora sí, eso es todo. Cómprenlo, está en Colectivo Nopalitos. Pues bueno, pues lo otro, lo que hemos estado haciendo en Nopalitos, lo más nuevo en el que además participó Saraí, fue el último bloque de los fanzines de mujeres artistas mexicanas. Digo, igual no sé qué tanto se ve esto, pero bueno, yo lo hago igual. El colectivo Nopalitos empezó entre otros proyectos, con el proyecto de divulgación Yo no me llamo Frida. Es un proyecto en el que hablamos de mujeres artistas mexicanas del siglo XX y a lo largo del proyecto hemos abordado a mujeres de distintas disciplinas. La primera fue pintura, luego fue escritura y ahorita lo más reciente que sacamos son mujeres compositoras, compositoras mexicanas. Un poco lo voy hablando y mostrando para que vean los nombres. Y pues bueno, igual como el proyecto ha ido creciendo, también hemos cambiado el cómo los hacemos. Los primeros que hicimos, eh, Klaus echó como toda la investigación y todo el armado y yo hice como dos portadas y engrapé algunas cosas y demás. Eh, y con el paso del tiempo hubo gente que se empezó a interesar del proyecto y empezó a querer aportar algo, ¿no? Desde lo abstracto de no sé qué, pero yo quiero participar con ustedes, hasta gente que tiene ideas muy claras. En el caso bueno, más bien como el anterior, bueno, los bloques anteriores, que fue el primero donde empezó a haber más investigación, sí hubo gente diciendo ya, es que yo quiero investigar a un artista, y es más, como ya sé que van a ser fotógrafas, yo quiero investigar esta porque, no sé, digo, a veces pasa que nos enfrascamos con algún personaje histórico y resultó que una de las chicas que ya estaba haciendo ilustración con nopalitos era muy fan de una fotógrafa que estaba como en la lista de investigar y como de entrada dijo, ah, pues yo quiero, ¿no? Y bueno, ya para este último bloque, en este irse sumando personas, invitamos a 6 ilustradores. En este caso, bueno, tenemos aquí a Gaby, una chica que tiene una imprenta de risografía en Tláhuac. Tenemos a Yo Soy B, ilustradora, a Miriam Torralba, que además es grabadora y profesora de grabado. A Annie Mamal, que hace rato hablaba de ella, pues en esta ocasión le invitamos a ilustrar a Freddy, que es como socio, sí, creo que sería socio de Gaby en el proyecto de la imprenta de risografía, y a Rubén, que él en redes está como escalera, él es dibujante y comiquero, y bueno, nos hizo esta ilustración que no,
como que gráficamente tiene poco que ver con el trabajo que se le conoce, pero pues es una ilustración bellísima. Y además de los ilustradores, pues esta ocasión fuimos un equipo de 5 investigadoras. Pues bueno, como decíamos, pues quienes empezamos el proyecto fuimos Claudia y yo, que pues otra vez hicimos investigación. Además, estuvieron Ingrid Moreno, Yasmín Andrade y Saraí Santos, que es quien nos acompaña esta noche. Y, eh, y pues bueno, el ir sumando gente nos permitió que como dividir tareas, pero también diversificar y también como preguntarnos cosas, ¿no? Algo como muy lindo en general del fanzine es que si bien empezamos haciendo cosas como por pura intuición, de pronto hubo preguntas que nos hicieron las otras personas o propuestas que hicieron las otras personas y de pronto como que se nos prendía el foco, no sé, al principio no teníamos como nada de esta información de, pues investigó tal, o hizo tal, o ilustró tal, una especie como de hoja legal. No teníamos nada, o sea, lo hacíamos como nos daba a entender, pero pues, por ejemplo, ahorita que ya somos tantas personas, el ya hacerlo me parece como súper importante como hablar y visibilizar, porque además decíamos, si estamos haciendo una chamba de visibilizar el trabajo, acaba resultando irónico que estamos invisibilizando nuestro propio trabajo porque no estamos poniendo nuestro nombre ahí, ¿no? Pero bueno, esto último que presentamos de mujeres compositoras, empezamos a trabajarlo todavía como en estos momentos raros de pandemia, de ya empezar a regresar, de no regresar, pero también tuvimos algunas juntas, en línea, porque además algo que pasó, yo creo que también derivado de la pandemia, antes sí nos juntábamos a trabajar fanzines así de presencialmente, pero bueno, quizá no lo había dicho, creo, pero Colectivo Nopalitos, cuando empezó, pues éramos Claudia y yo en Milpalta, y de pronto, pues Milpalta queda a cuando menos una hora de casi cualquier lugar de la Ciudad de México, pero de todas formas nos aventábamos el viaje de, vamos a vernos en este lugar de la ciudad porque hay que ver a los colaboradores, ¿no? Y con pandemia, pues como no nos podíamos ver, nos empezamos a reunir en virtual y creo que le agarramos la onda porque, por ejemplo, Saraí está en Cuernavaca y de las investigadoras, las otras dos chicas que estás, Ingrid y Yasmín, son del Estado de México. Una está por Pantitlán y la otra está un poquito más al norte, por Tepalcates, bueno, no sé si más al norte o al centro, pero bueno, o sea, tampoco están, no están lejos, pero tampoco están precisamente cerca, ¿no? Entonces, estuvo como loco que cuando fue la presentación, ahora en septiembre, resulta ser que descubrimos que no nos habíamos visto en persona, ¿no? Entonces, esa parte del proceso es algo que creo que no habíamos pensado tanto en cómo iba a pasar, solamente pasó. Entonces es como de las cosas buenas, como aprender a usar estas herramientas digitales ha sido una cosa buena de pandemia, ¿no? Y bueno, en el caso de las mujeres artistas, pues siempre es un aprendizaje súper bonito, hay como partes bien inspiradoras en el conocer las historias de ellas. En este caso yo hice a Alicia Urreta. Alicia Urreta fue una compositora de música vanguardista en México, fue parte del movimiento de la ruptura. Y pues sus composiciones son más bien abstractas, de sonidos. Ella es una como es justo en esto de ser de ser vanguardia, es pertenece a este grupo de músicos que empiezan a usar el ruido como un elemento de la música, ¿no? Como muy ligada pues, bueno, su época, ¿no? Ella produce entre los 60, los 70, y me pareció muy loco pensar que había como estos personajes, y otra vez, ¿no? Como una y otra vez se nos reitera en este proyecto de investigación, pues hay un montón de nombres, proyectos, esfuerzos que no sé, que no conocemos, ¿no? Además, fue otro reto, al menos para mí, porque ya decía que yo de formación soy artista visual, entonces cuando hicimos pintoras, fotógrafas, cineastas, había un lenguaje que yo entendía más o menos bien, digo, pensando en cineastas quizás es un poquito más lejano, pero en el de pintura y fotografía yo entendía qué era lo que leía y podía uno ver los referentes, pero en el caso de la música, sí era como, ¿cómo voy a poner la música en el fanzine? Porque algo que hacemos eh, es pues poner imágenes dentro del fanzine
y pues algunos, ay, creo que está por acá abajo, algunas de estas imágenes son retratos, algunas, bueno, en este caso pues fueron retratos más que nada, y en algún momento justo en una de las juntas, si mal no recuerdo, fue Saraí, que tú dijiste, como, pues es que hay que poner la música, hay que ponerla y Ajá, poner una sí, partitura, ¿no? Es como sí, va, sí, yo no la sí. entiendo, como elemento gráfico resulta atractivo, además, pero sí estamos poniendo eso ahí, ¿no? Y si de pronto alguien que también se dedica a la música y sabe leer partituras, se encuentra con este fanzine, sí va a poder apreciarlo como en otro nivel que yo, que no sé en realidad leer música, pues no lo puedo hacer, ¿no? Eh, pero también en ese sentido fue un reto interesante y también en mi caso otra vez en investigación fue investigar en otros espacios porque, pues, no sé, volviendo al punto de que soy artista visual, cuando habían sido artes visuales y gráficas las que se presentaron, yo sabía dónde ir a buscar esa información, ¿no? Pero sucedió un poco en cine y ahorita que fue encontrar esos lugares donde íbamos a encontrar información especializada. Yo también es para mí un poco sí, siendo habitante de la Ciudad de México, afortunado que hay varios centros de investigación aquí que uno puede consultar y que son gratuitos, ¿no? O sea, la universidad tiene espacios así, digo, medio burocrático, pero uno puede. La Cineteca tiene un centro de investigación que yo visité varias veces para hacer la investigación ahora que fue de mujeres cineastas. Y en el caso de las compositoras, pues fue visitar la fonoteca. Y otra vez yo me encontré con la afortunada situación de que Alicia Urreta tuvo una presencia institucional importante y entonces hay mucho material de ella, ¿no? Quizá no tanto de su música, pero hay bastantes entrevistas para que yo pudiera hacer este fanzine, ¿no? Y pues ahorita estamos presentando, vendiendo estos de acá. Y bueno, no sé, a mí me gustaría que Saraí nos platicara cómo fue para ella este proceso. Sí, pues yo según, gracias, Tona, ¿eh? Yo según, nada más he hecho uno. Siempre yo mando haciendo la humilde, no me sale. Pero bueno, el caso es que en realidad he hecho tres fanzines, el chiquito de Farmacopeas, el grande y justo este que comenta Tona para este proyecto, que es el de compositoras. Yo hice a María Grieber. Y lo único que yo les quiero contar de ese fanzine es que para mí fue muy bonito compartir esta experiencia porque primero me impresionó mucho, pues lo voy a decir de esa manera porque no tengo otra palabra, el profesionalismo de todo el equipo y además pues como la preparación y como la capacidad crítica que tenían todas las chavas a las que yo escuché, ¿no? Entre esas personas a Tona, a Claudia, obviamente, y para mí eso fue muy grato poder compartir esa experiencia, porque por ejemplo en la escuela no la tuve, ¿no? Entonces, tener estos espacios ahora, pues para mí es muy bonito, o sea, les digo, me permite reconciliarme con muchas cosas y eso fue definitivamente muy gratificante. La otra cosa fue que volviendo a la importancia del fanzine, que no requiere de gran cosa así como súper compleja de elaboración o que sea caro, ese fanzine yo lo hice en PowerPoint. Y lo hice en PowerPoint. Ahora ya tengo otro programa que una amiga que a veces diseña cosas me recomendó que puedes usar de manera gratis en internet. No me acuerdo cómo se llama, pero está muy sencillo y ese programa nada más lo uso para las cosas que a veces PowerPoint no me deja, como los márgenes y eso que se me dificulta. Uso el otro programa y ahí lo voy combinando y uno puede hacer unas cosas bien bonitas. Ese fanzine lo hice en gran medida en PowerPoint. Entonces, pues no necesitamos así saber AutoCAD, aunque les digo, ya sé que AutoCAD no es de eso, ¿no? Pero no necesitamos saber así cosas así tan complejas. En PowerPoint y Word es suficiente y o a mano también. Y María Grieber yo la escogí porque nos dieron la oportunidad, Tona y Claudia, de escoger con quién queríamos trabajar. Y yo inmediatamente me llamó María Grieber y me dio mucho gusto que nadie más la escogiera porque si no para mí iba a ser muy difícil. Y así fue como justo para mí, porque yo conozco a María Grieber por mi papá. Y es de esas cosas bonitas que comparto con mi papá, que es el tema de la música. Entonces él me llegaba así como a cantar alguna canción de María Grieber y yo, ¡ay, qué bonita!, ¿no? Y conforme yo fui creciendo, iba yo dimensionando lo bonito de las canciones
O sea, yo, no, ¿cómo se le ocurrió esa frase? Está demasiado chida, o sea, muñequita linda de cabellos de oro y yo, está muy chida, sí, entonces me gustaba mucho y fue muy bonito poder trabajar con, bueno, en la investigación de María Grieber y aparte descubrir el peso pesado que ella era en su época. Eso también fue muy impresionante para mí. O sea, ver que toda su carrera la había hecho en Estados Unidos, que fue la primera mujer que dirigió una orquesta allá. O sea, que hizo música para cine, que hizo música para documentales. O sea, me impresiona mucho y agradezco mucho hoy saberlo porque eso ahora me permite compartir este conocimiento, que muchas mujeres que hemos olvidado sus nombres o que pasan inadvertidas o muchas personas hicieron cosas bien chidas en su época y aparte eran así como de las, o sea, aparte María Grieber era así prácticamente manager de muchos artistas que se han popularizado más, como Agustín Lara. O sea, María Grieber fue su manager prácticamente. Entonces, pues muy bonito y también eso los invito a que los lean todos. Todos los fanzines están súper lindos, todos están hechos por nosotras así desde nuestro corazón y son muy accesibles. Esa fue otra cosa también que me gustó mucho que me dijeron Tona y Clau, que sea bien sencillo, Saray, porque claro, como al final yo vengo de una formación académica, yo pensaba aventarme ahí mi escrito todo, casi, casi nota a pie de página, ¿no? Así de que, ¿en qué formato cito? ¿En APA o en Chicago? Yo, así, casi, casi. Me dijeron, no, 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 o sea, así bien relax. Y yo, pues súper chido, porque disfruto mucho el proceso de estar pegando las imágenes, así y todo. Entonces, está bien accesible, que esa es otra cosa que se agradece mucho, que sea accesible, que lo puedas leer rápido y rápido tengas una idea de quién era María Grieber, por qué fue importante, cuáles son sus canciones. Y de meternos la curiosidad de, a ver, voy a escuchar esta canción y quizá darnos cuenta que la conocíamos o no y que nos guste. Entonces, esa es mi experiencia con este fanzine sobre María Grieber. Qué chido. Igual yo quería como puntualizar estas cosas que dices, porque para nosotras han sido bien importantes desde el primer fanzine que hicimos. O sea, el proyecto de Yo no me llamo Frida nace porque, bueno, sí como queja, y de hecho he estado pensando en estos días justo que la queja es el primer paso para poder hacer algo al respecto con las cosas que nos molestan. Y bueno, primero nos quejamos mucho, mucho, mucho de Frida Kahlo, y no por Frida Kahlo per se, sino como todo el marketing que hay y que, bueno, esto del proyecto de Yo no me llamo Frida muchas veces nos lleva a hablar con las personas cuando hablamos del proyecto. De cómo esta mercantilización es muy fuerte en el caso de Frida Kahlo y que de pronto borra el propio trabajo de Frida Kahlo. O sea, que solo es como la uniceja. O sea, en mi opinión, en el peor de los casos es la uniceja. Ya ni siquiera tiene que ver con lo que ella hizo o no hizo. Pero en este encontrarlo en todos lados, es como si tú le preguntas a alguien, una artista mexicana, responden en automático Frida Kahlo, lo cual no se trata de que esté bien o mal, sino que pensamos que hay muchas otras artistas que justo están invisibilizadas por muchos procesos, o sea, como desde este proceso muy extraño de María Grieber, donde en algún momento fue muy importante, pero ahora ya no lo es, o en el caso de María Teresa Lara, que fue hermana de Agustín Lara y que aparentemente le escribía las canciones al hermano, en donde es como, bueno, es que parece ser que hubo un asunto de borramiento súper violento. eh, y ha sido muy reciente que el nombre de María Teresa Lara ha empezado a reconocerse, como ella como coautora de esas canciones, que además Agustín Lara también es un referente de la cultura musical en México. Y bueno, pues todas las demás historias que tienen, no solo estas artistas, sino las otras mujeres, y decíamos, bueno, existen otras mujeres artistas. Incluso existe información sobre estas mujeres artistas, lo cual nos hemos dado cuenta al hacer esta investigación en la mayoría de los casos. Ha habido casos en donde de plano es como aquí hay tan poquita información que no nos permite hacer un fanzine, ¿no? Pero lo que decidimos también es como, bueno, más bien lo que vimos en esa información es que es información especializada, que es importante, que está bien, que se hagan esas investigaciones desde la musicología, desde las artes visuales, desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, qué chido que lo hagan,
pero el material que ellos publican es un material que solo se puede consumir si uno también trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, por el lenguaje que utilizan, por los referentes que ponen, porque a lo mejor y citan a muchos otros artistas gráficos que alguien que no estudia artes visuales no conoce, porque los términos que usan justo son desde la estética, desde la musicología otra vez, ¿no? Entonces, decíamos, al final, si nosotros no queremos hacer un libro más sobre las mujeres artistas, lo que queremos es que se conozcan estas mujeres artistas y que las pueda conocer cualquiera. Entonces, desde el primer fanzine del Yo no me llamo Frida ha sido para nosotras un compromiso que sea accesible. Y hacerlo accesible para nosotros ha implicado, pues, por un lado, que el lenguaje sea lo más común posible. Digo, quizá eso no se alcanza a ver ahorita, pero los textos que escribimos, a menos que sea absolutamente necesario, usamos los términos técnicos, ¿no? Y procuramos explicarlos. Y si no es necesario, pues no usamos términos técnicos, ¿no? Además, hacemos como esta división de, bueno, eh, dónde nació, cuál fue su formación, cuáles fueron sus trabajos, y para explicar cada una de esas cosas, tenemos solo media cuartilla. Entonces, también parte del trabajo del que casi no hablamos, además de la investigación, es este proceso de resumen, como qué cosas elijo poner ahí. Y luego, además de ese proceso de resumen, pues está toda la parte de ilustración, ¿no? De encontrar fotografías, de hacer dibujitos. Este no sé si tiene así. Este tiene, ahí donde está. Este tiene por ahí unos corazoncitos dibujados, ¿no? O sea, como esos elementos que como están hechos a mano, me parece a mí, pues lo van volviendo accesible, ¿no? Como igual algunas experimentaciones hay un poco medio collagísticas que hacemos, pero que sea atractivo en muchos niveles, que alguien sin saber de música lo lea y diga, ah, ok, creo que entiendo de qué se trata lo que hizo esta persona. Y a la larga pues nuestra intención es que si te llama la atención el nombre de alguna de ellas, más allá de que si compres el fanzine o no, o sea, sí queremos que nos compren los fanzines, pero siempre que estamos en un evento yo le invito a la gente como, pues es que puedes leerlos, es más, puedes leer todos y no llevarte ninguno, porque el proyecto es de difusión. Y si tú lees todos los fanzines y te llevas todos los nombres apuntados en una libreta y después llegas a tu casa y los googleas, para nosotros ya es bastante. Cabe decir que mientras más búsquedas se hacen en Internet de cierto nombre, como que el propio Internet de las cosas, ¿no? El Internet de los algoritmos y demás, empiezan a hacer que esos nombres, que la información de esas personas vaya subiendo en la búsqueda, ¿no? Porque digo, yo no sé si saben, pero yo seguro yo lo voy a explicar muy mal porque yo no tengo ese lenguaje técnico, pero pues en el internet las cosas que te aparecen hasta arriba son las más buscadas. Entonces, mientras puedes poner mujer artista y muy probablemente Frida Kahlo va a salir hasta arriba, ¿no? Pero mientras más veces tú busques mujer artista, eh, Remedios Varo, mujer artista, María Grieber, mujer artista, Lola Álvarez Bravo, esos nombres van a ir como subiendo, es como una especie de ranking, pues. Y entonces, pues, si tú buscas alguno de los nombres que hemos hecho en la investigación, como que a la larga también son nombres que se van visibilizando. Y que bueno, también reconocemos que no es un trabajo que hemos hecho solo nosotras, como desde Colectivo Nopalitos, ¿no? O sea, reconocemos que somos parte de todo un movimiento. En la cultura, en la sociedad, pues, pero en particular en la cultura, en el que muchas mujeres desde diferentes frentes han estado luchando porque esos nombres, esos trabajos se reconozcan, se reposicionen y que pues sean, pues reaparezcan, ¿no? Porque pues fueron borrados. Sí, 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 justo en esa diversidad que dices, una de las mujeres de este bloque es Concha Michel, que decía, pues lo ilustró Escalera, esa investigación la hizo esta Claudia, y pues lo que nos dice es que si bien hace música, además hace corridos, que me pareció bien peculiar, yo no conocía mujeres que en ese momento, porque ella es revolucionaria que en ese momento hicieran corridos. Eh, Además, ella hace un trabajo de investigación etnomusicológico, muy interesante, en el que va a comunidades, digo, tenía un puesto en el estado, pero va a distintas comunidades a lo largo del país
a intentar entender cómo es la música que hacen en esos lugares, ¿no? O sea, y lo menciono porque justo son estos personajes que a lo mejor, bueno, que tiene como estas dos caras, ¿no? Tiene la creación que ella hizo, pero también tiene este proceso de investigación y que estos otros procesos son como paralelos a esos procesos creativos, digo, tanto personalmente como en el macroescenario, ¿no? Hablar de otros agentes culturales y que además es algo que nos hemos encontrado mucho y que seguramente también hay en muchos artistas y en muchas figuras, pues que no fueron solo una cosa, ¿no? O sea, en el caso de Alicia Urreta, que es la que ya les mencionaba que yo investigué, tiene estas investigaciones, perdón, tiene estas composiciones, pero también justo tiene investigación y tiene un trabajo de gestión musical, ¿no? Ella trabajó en Casa del Lago y ella era la que hacía la programación de música, pero además ella enunciaba que le interesaba generar un espacio para los compositores jóvenes, ¿no? O sea, también hay como otras cosas que hace uno siendo creativo, que no necesariamente son su trabajo creativo que se presenta, pero que también son parte del trabajo que se hace, ¿no? O cuando hicimos el bloque de mujeres cineastas, decidimos meter a una crítica de cine, que nos parecía importante decir, pues es que es el sistema de cine que se construyó en ese momento y además tenía opiniones bien, de esta persona que estoy hablando es Cue Bonifant, que tenía opiniones, bastante escandalosas sobre temas, de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que, concuerdo contigo en el desacuerdo de presentar a las figuras como mitos, ¿no? O sea, hicieron cosas importantes y seguro también hicieron cosas que no estuvieron tan chidas, pero pues esos son humanos y se equivocan y uno tiene tropiezos y cambios de opinión, pero pues eso, todos somos esa complejidad y pues hacer los mitos como que solo creo que volviendo al punto sobre la academia y sobre demás, es como volver al punto de decir, es que solo es de esta manera, ¿no? Solo es grandilocuente y demás. Solo uno puede entrar a la historia si es un santo. Es como, no es cierto, ni siquiera la gente que está en la historia son los absolutos, sí, los absolutos que nos presentan, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de también de bueno, de esta serie de fanzines y de en general como de lo que comentamos que comparte esta visión, que vemos a las compositoras en distintas facetas o incluso haciendo cosas que no son necesariamente de compositoras en este caso, como María Grivet, que hizo un libro que se llamaba Método para aprender español, pero aprendiendo canciones en español. Entonces, eso, por ejemplo, está bien chido porque, o sea, en estricto sentido no tiene que ver con ser compositora, simplemente es el placer de enseñar tu idioma a otras personas a través de lo que a ti te gusta, que es la música. Entonces, también eso está bien bonito, como una filósofa haciendo permacultura y fanzines, así, ¿no? Entonces, o los ejemplos que nosotros Totalmente. tres comentábamos, ¿no? Que compartimos, así, eso es la complejidad de, de, de lo que somos. Yo quisiera añadir nada más que también en hablar de la complejidad que es una persona o de las distintas fases de la vida de una persona o así, lo importante de eso es que también ahí podemos vernos representados y representadas, eso es muy importante, porque no sabemos si a lo mejor una niña nunca se imaginó que podía ser ella misma una compositora o que el que ella le guste escribir un poema se puede convertir en algo como ser una directora de orquesta, ¿no? O sea, el vernos representados en la complejidad de lo que es ser un ser humano, ahí está la posibilidad de que nosotros veamos que podemos también ser eso, o sea, que podemos ser esa compositora, que podemos ser esa pintora, esa fotógrafa, esa cineasta. Eso es también lo bonito, que si hablamos de la complejidad, es más fácil poder verse representado.
pues seguir moviendo. Ahorita es como seguir moviendo estos fanzines. Digo, voy a aprovechar para hacer el comercial de que cada uno tiene un costo de 15 pesos. Tenemos un paquete de 90 pesos, que son los 6 fanzines y estampitas de regalo. Eh, pues igual, toda esta información, o bueno, más bien como la información sobre cómo conseguir los fanzines, pues está en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y Facebook. Nos encuentran como Colectivo Nopalitos, así tal cual. Y ahí anunciamos los próximos eventos que tenemos. Y si no es por ese medio, nos pueden comprar fanzines por las propias redes sociales, nos escriben un mensaje, y si están en otro estado, nos pueden hacer pedidos, y ya vemos por Correos de México o alguna cosa así. Solemos enviar por Correos de México, a menos que quieran de otra manera, pero bueno, ahí lo negociaremos. Apoyen a sus permacultoras y fancineras y artistas y comiqueros locales. Pues yo invitaría a la gente a que cuando menos una vez en la vida intenten hacer un fanzine. O sea, ahí incluso ni siquiera en el mismo espíritu del hacerlo uno mismo y de que no tiene uno que gastar grandes recursos. Si ya están viendo este video por YouTube, uno busca tutorial de fanzine en YouTube y van a salir cantidades de videos en los cuales explican esta parte de los dobleces, que es quizá la complejidad más grande cuando uno nunca lo ha hecho, ¿no? Porque ya decíamos, el escribir, el dibujar, incluso pues hacerlo simplemente porque uno quiere hacer algo. Yo he visto gente que ha tomado talleres de fanzine para hacer un material que luego va a regalar en Navidad, ¿no? O sea, acabo de asesorar. Es que fue raro, porque no siento que haya sido una asesoría tal cual, pero a final de año estuve como asesorando a un niño, porque lo que quería era, él hizo un personaje que usa en sus juegos con sus abuelos, y él quería hacer una historia sobre ese personaje, ¿no? Y entonces tenían las fotos y él escribió cosas, y ese fue el regalo de él para su familia en Navidad. O sea, ni siquiera tiene que ser algo como para comercializar ni para producir en masa. Digo, es súper importante los fanzines que se hacen para divulgar ideas sociales, políticas, estos de divulgación que hacemos de mujeres artistas, pero también puede ser algo para uno mismo, ¿no? O sea, para uno mismo, para regalarle a alguien que uno quiere. Entonces, bueno, pues si uno tiene ganas de expresar algo, pues puede uno aventurarse a hacer un fanzine, ¿no? Yo insisto, es una herramienta, y al menos para mí lo ha sido, y la gente con la que comparto lo ha sido, es una herramienta que nos da muchísimo poder, ¿no? Y creo que vale la pena seguir defendiendo esa potencia del fanzine. Sí, pues igual es para hacer un comercial que actualmente estoy dedicándome al tratamiento de aguas grises en casa. Entonces, si les interesa contratarme para biofiltros, los biofiltros son maneras de filtrar el agua con plantas. Entonces, puedo convertir el agua de sus lavabos o de sus lavadoras en una jardinera y aparte tener un agua más clara que se pueda usar para riego sin ningún problema de contaminar la tierra o los mantos freáticos, ¿no? Entonces estoy haciendo eso, también estoy haciendo baños secos. Los baños secos son básicamente hacer como un gato, o sea, haces popó pipí, hay muchos tipos de baños secos, pero con el que yo trabajo haces popó pipí sobre una cama de hojas secas o de acerrín o de cualquier material que tengas a la mano que sea un desecante, o sea, que permita secar lo que estás poniendo de pipí popó. Puede ser también solo tierra, tierra así de esa súper arcillosa que está prácticamente muerta, también esa tierra puede ser ceniza. Lo vas tapando y cuando se llena lo depositas en un compostero, que las personas que nos dedicamos a esto tenemos el chiste local de que es popostero, porque pues es una composta de popo y pipí. Y ahí se vierte y ya se va tapando, no huele feo. Actualmente hice un compostero de donde estoy depositando mi popó, la de mis perros, la de mis gatos. No les miento si les digo que en ese popostero actualmente hay 100 kilos, no les miento si son 100 kilos de pipí popó y no huele a nada. Entonces, si les interesa cuidar el agua,
Contrátenme, me pueden encontrar en Instagram como Las Horas Azules, justo como viene en mi fanzine. Ahí aprovechen para comprar el fanzine que tengan el contacto. Entonces, ahí, si les interesa, les puedo hacer una cotización y también hago estanques, para, los pueden tener afuera porque son de gran ayuda para la fauna silvestre, aves, insectos, las abejas vienen a tomar agua a mi estanque. Entonces, eso es todo, ese es mi comercial y eso es porque es a lo que me estoy dedicando, ese es mi futuro y yo quisiera que en mi futuro verme, estoy luchando por ello, verme trabajando en esto que es lo que de verdad me llena el alma y el corazón.